Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Y estamos en la última entrevista de esta mañana con la presidenta del Consejo Nacional para la Transparencia, Gloria de la Fuente. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Están de festejo por 13 años o no? Estuvimos la semana pasada, sí, porque justamente la ley cumplió 13 años y el Consejo 12 años. Entonces estuvimos en una semana, por primera vez, por lo demás hicimos la Semana de la Transparencia, no solamente un seminario internacional, que era lo que hacíamos hasta el año pasado, con varias actividades y varias reflexiones interesantes, desde, y la cuenta pública, que fue lo que culminó la semana pasada, con una cuenta pública participativa en un mecanismo bien distinto. Cumplimos 13 años, efectivamente, súper comprometidos, la verdad, con la tarea que tenemos, entendiendo además que la transparencia tenemos efectivamente tal vez como el antídoto, podríamos decir, a la situación de crisis institucional y de confianza en las instituciones que yo creo que estamos atravesando y que por supuesto yo creo a todos nos tiene bien preocupados, ¿no? Ahora estamos conversando con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. La transparencia es un concepto nuevo en la política chilena como oficina, como un acto o conducta permanente. Y te quiero preguntar primero, ¿qué tanto esto ha sido básicamente un resorte de políticos profesionales, abogados especialistas, activistas que buscan alguna... ¿Cuánto ha podido permear a que la gente pueda informarse a través de transparencia de cosas que necesita saber? A ver, yo creo que si uno hace un balance de lo que han sido estos 13 años, uno tiene de dulce y de grasa en esto. A ver, en términos de conocimiento, por ejemplo, del Consejo, vamos cerca del 18-20%, y eso es lo que muestra la última encuesta nacional de transparencia. Por lo tanto, tenemos ahí una labor de promoción bien importante que hacer. Sin perjuicio de eso, yo creo que en los últimos años hemos tenido de manera bien importante y creciente, y eso también lo muestra la última encuesta nacional de transparencia, tuvimos un crecimiento como un 35% de las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? De personas en el fondo que solicitaron información pública. Si lo mira uno en datos duros, creció en términos de solicitud, de número de casos, casi 10% el número de solicitudes. Entonces, creo que estamos frente a un escenario donde efectivamente las personas conocen la transparencia de manera limitada todavía. Se trata finalmente de un derecho fundamental, el acceso a la información pública. Sí. La información que obra en poder del Estado le pertenece a los ciudadanos y en tanto tal, los ciudadanos tienen el derecho a percibirla y a solicitarla. Pero tenemos también como desafíos que tienen que ver más bien con la valoración, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos. Por eso te decía dulce a gras. De a gras tal vez, que efectivamente tenemos todavía una labor importante de promoción que hacer. Pero si uno le pregunta a las personas, y este es un valor que se ha ido instalando de manera bien potente en la ciudadanía, si uno le pregunta a las personas para qué cree que existe o para qué cree que ayuda el acceso a la información pública, la transparencia, y de nuevo, datos de la encuesta nacional de transparencia, la gente cree en un 66%, por ejemplo, que fomenta la participación, que mejora la gestión pública, que permite controlar las acciones de los funcionarios públicos en un 54% que previene la corrupción, que ve además la información pública como útil y necesaria para poder en el fondo ejercer distintos derechos, ¿no? O sea, como ejercicio de derecho llave, pero como también decía hace un rato atrás, para la posibilidad de efectivamente generar control sobre las acciones de las autoridades. Y creo que eso es bien clave, fíjate, porque en momentos donde la desconfianza como que campea en todas partes, tener un instrumento que permita efectivamente dotar a los ciudadanos de un poder en la práctica, pero también de la posibilidad de controlar a sus autoridades, creo que es una buena noticia. Y creo que ese es el camino que tenemos que seguir en la práctica. Sí, pero fíjate tú que todas las ideas nuevas en este sentido, Gloria de la Fuente, siempre chocan con esta suerte de ortodoxia de que las cosas se ven distintas cuando, o incluso se ven raras, y incluso son atacadas si es que generan de alguna manera nuevos instrumentos o nuevos caminos para poder generar una mayor transparencia. Yo me acuerdo, ponte, la aparición del Contralorito, que causó toda un resquemor. Hubo gente dentro del gobierno que encontró que era una cosa que absoluta. ¿Cómo es esto que podía haber
una vocería, si tú quieres, de Contraloría directa a la ciudadanía a través de una red social. Claro, y a través de un personaje. Y a través de un personaje que básicamente... yo valoré en ese momento Contralorito porque encontré que era lejos la idea más extraordinaria que se había generado desde la administración pública hacía mucho tiempo, porque con el personaje y todo, lo medular, lo importante es que preguntas que la gente podía hacer directamente sobre sus dudas eran contestadas. Ahora, ¿cuánto cuesta el transparentar o buscar caminos de transparencia en una sociedad que históricamente, Gloria, es bastante opaca, digamos? Sí, mira, pero por eso yo creo que este tipo de derechos reconocidos, que son derechos fundamentales, son tan importantes en la práctica, porque justamente tenemos que luchar con una cultura permanente de opacidad, probablemente, que implica no reconocer a las personas derechos que les son propios, inherentes, porque cuando hablamos de derecho a acceso a la información pública, cuando hablamos de transparencia, insisto, estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ahora, lo que tú dices es súper interesante. Mira, la semana pasada estuvimos inaugurando nuestro seminario internacional a Daniel Innerarity, este filósofo español, sí, que además que está dentro de las 23, en el fondo, figuras más destacadas, más influyentes en el mundo, ¿no? Por todo su trabajo en materia de entender la democracia, los nuevos fenómenos. Pero él nos decía una cosa bien interesante a propósito de la reflexión sobre la transparencia. Y nos decía, la transparencia no es, en el fondo, exhibicionismo. En la práctica, la transparencia lo que hace, y lo que hacen instituciones como el Consejo para la Transparencia, es ayudar a hacer más inteligible el mundo para los ciudadanos. Es decir, información pública que le permita a las personas entender mejor lo que está en juego, lo que se discute, que permite, por lo tanto, permite mejor la participación, permite controlar mejor las acciones del Estado, etcétera. Y lo que tú señalabas recién tiene mucho que ver con esto, porque en la práctica lo que ha hecho muy bien la Contraloría es justamente avanzar hacia un diálogo, una proximidad con la ciudadanía que creo que ha servido. De hecho, hoy nosotros trabajamos muy de la mano con la Contraloría en esto. Parte importante del foco la semana pasada, la Semana de Transparencia, estuvo puesto justamente en acercar la transparencia, la política de transparencia a la ciudadanía con distintas actividades, diálogos, etcétera. Y hoy, de hecho, escribimos con el Contralor una columna que publicó el diario La Tercera, justamente en esta lógica. Hay que avanzar hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, hacia un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que nos permite efectivamente hacer más cercano para la ciudadanía, más próximo en esta crisis de confianza a las instituciones y con eso en el fondo garantizamos la integridad pública. Yo creo que ese es el camino para avanzar y eso se tiene que hacer necesariamente con una mirada respecto al lenguaje claro, una mirada respecto a la proximidad, porque es la manera en que finalmente en esta lógica que estamos transitando además hacia un proceso constituyente que va a redefinir las bases probablemente de varias instituciones en el Estado. Esta es la mirada que debiera imprimirse en ese proceso, creemos nosotros, y es el espíritu, por lo demás, como decía, que tiene esta columna hoy día, y por la misma razón trabajamos muy de la mano con la Contraloría, porque creemos que ha habido efectivamente un avance bien sustantivo en lo que se ha hecho, en la proximidad que sienten las personas. De hecho, nuestra encuesta también muestra que a la Contraloría en el top 3 de las instituciones que ayudan más a combatir la corrupción. Un salto que se pegó como de casi 3-4 puntos en el fondo en el índice, digamos, en este ranking, justamente por esta lógica, ¿no? De proximidad, de cercanía, de poder explicarle a la ciudadanía y sentir que la ciudadanía detrás de una institución tiene efectivamente el empuje y la posibilidad de avanzar hacia reconocimiento de derechos fundamentales. Ahora estamos conversando con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo Nacional para la Transparencia. Ahora, aquí en el marco de lo que abarca el Consejo hay un abanico bastante amplio y bien interesante y en algunos casos con mucha interpretación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con libertad de expresión dentro de las instituciones, lo que tiene que ver con todo lo que es, por ejemplo, la preparación de determinados movimientos que terminan a través de proyectos de ley o que son leyes del Estado. ¿Qué tanto se puede conocer? Te lo voy a poner en términos coloquiales, Gloria, la cocina de un determinado proyecto de ley. ¿Cómo
¿Cómo se busca o cómo ustedes generan las condiciones para disponer de esa información al público? A ver, lo primero respecto más específicamente a proyectos de ley, hay que recordar una cosa. El Congreso Nacional como tal tiene obligaciones en materia de transparencia, pero el control que se realiza respecto al cumplimiento en materia de transparencia lo hace el propio órgano, digamos, es decir, una comisión al interior del Congreso que se dedica a revisar los casos, a entregar información, a sancionar, etcétera. No existe un control externo desde el Consejo para la Transparencia como en el fondo existen otras latitudes, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en la práctica el Consejo para la Transparencia tiene potestad solo sobre los órganos de la administración porque no tiene, en fondo, reconocimiento constitucional. Por lo tanto, sobre los otros poderes del Estado, así como las autonomías constitucionales, no tiene vigilancia sobre ellos. Pero había un avance, yo creo, efectivamente en Chile había un avance para conocer mejor por ejemplo, el proceso legislativo, había un avance para conocer mejor o abrir las puertas efectivamente a las instituciones. Yo creo que el paso que nos falta es justamente el de la proximidad, es decir, que las personas no solamente crean, conozcan y sepan que tienen un derecho como este, sino que además, y que en el fondo, y que todas las instituciones públicas, independientes que tengan vigilancia o no, tienen obligaciones en esta materia, pero además que esa información, como decía hace un rato atrás, sea inteligible para las personas. Las personas necesitan información en la práctica para poder tomar decisiones, para poder ejercer derecho llave. Mira qué importante es, por ejemplo, tener acceso a la información cuando estamos en medio de una pandemia. Estamos en una situación compleja en términos no solamente sanitarios, sino que también económicos y sociales para muchas personas que lo pasan mal. Mira qué importante es tener información adecuada para que las personas puedan efectivamente acceder a las prestaciones del Estado. Si la información no es adecuada, las personas no confían. Y eso es una espiral que solo va en contra del sistema político y del sistema democrático al final. Sí, ahora tú mencionaste ahí una situación que me parece bien interesante dado el momento en que estamos viviendo, Gloria, que es que no tiene reconocimiento constitucional como un ente público independiente o autónomo el Consejo, y la pregunta es, ¿debiera tenerlo? Mira, nosotros creemos en la práctica que sí. Ahora va a ser el órgano constituyente el que va a tener que tomar esas decisiones y saber a qué órganos les da efectivamente autonomía constitucional, a cuáles no, y lo que eso significa, ¿no? Nosotros tenemos ya en la actual Constitución una serie de órganos que tienen autonomía constitucional y eso le permite tener potestad a veces sobre otros órganos, además, pero una cierta autonomía para funcionar. Nosotros, siendo un órgano autónomo en la práctica, tenemos esa dificultad, ¿no? Hoy en día tenemos 900 sujetos obligados, si no me equivoco, que no es poco, entre los municipios, gobiernos regionales, la administración central, universidades públicas, etcétera. Pero creo que siempre es positivo pensar en cómo fortalecemos aún más el ecosistema, y dentro del ecosistema, ecosistema como se un rato atrás señalaba, de transparencia e integridad pública, pero además cómo mejoramos los controles. Finalmente lo que hacen órganos como el Consejo para la Transparencia es generar controles horizontales o interinstitucionales, que son súper importantes también para poder efectivamente garantizar accountability, garantizar en el fondo que las cosas se hagan bien, y eso es súper importante, creo yo, como agencias, ¿no? Que este tipo de organismos o agencias que cumplen esa función. Entonces, aspiraríamos en la práctica que efectivamente existiera un reconocimiento constitucional en el futuro, ojalá, para que efectivamente pudiéramos tener potestad sobre otros órganos de la administración, pero siempre en la lógica de fortalecer este ecosistema de transparencia e integridad pública, el fortalecimiento de la Contraloría, la posibilidad de que nosotros trabajemos además de manera como lo hacemos muy bien, armónicamente, sí, que haya otras instituciones también dentro de este ecosistema de integridad pública que también cumplan el rol que tienen que cumplir, etcétera. Creo que es súper importante para efectos de la confianza en la ciudadanía y creo que en ese camino estamos y ojalá eso se logre plasmar efectivamente en un nuevo texto constitucional. Sí, a propósito de eso que tú mencionaste al final, que me parece una base, pero lógica mínima, el que se aumente la confianza de la ciudadanía en el sector público y incluso en el sector privado organizado. Estaba viendo que ustedes habían sacado una información que señalaba de que 1 de cada 4 personas apuntaron que tienen mucha confianza en el sector público y el sector privado. 1 de cada 4, digamos. Claro. La confianza tanto en el sector público como en el sector privado está en el 25, 24 y 25% respectivamente. O sea, de 4 personas, una
tiene confianza en el sector público o sector privado. ¿Dónde quedan los otros tres? Exactamente. O sea, todo el resto de las personas en general tiende a generar, tiene una desconfianza relevante sobre el sector público y sobre el sector privado, y ese dato es bien relevante, como es relevante también esta información que tiene que ver con la evaluación que hacen las personas respecto a la relación entre los ciudadanos y el Estado, por ejemplo, ¿no? Una cosa es el mundo privado, y efectivamente existe una mala, en la lógica de la desconfianza en las instituciones en general, el mundo privado también tiene lo propio, sí. Pero respecto al Estado, y digo Estado porque es particularmente relevante, no solamente porque sobre varias de esas instituciones el Consejo para la Transparencia tiene potestad, sino que también porque en momentos donde una pandemia nos ha atacado de manera tan brutal como ha sido esta, el Estado es un actor clave, ¿no? Para responder a los ciudadanos. El Estado, y digo a través del Estado, específicamente el gobierno, tiene un rol clave ahí que cumplir. Y fíjate que la encuesta nacional nuestra de este año, la relación entre los ciudadanos y el Estado, es una pregunta que hacemos permanentemente, sí. Ha alcanzado los niveles más críticos desde que iniciamos esta medición en el año 2013. Y te cuento 3 datos nomás. 88% de las personas dice que la relación con el Estado es distante. 82% dice que es de maltrato y 82% de discriminación. Hay algo que tenemos que hacer para recomponer la relación entre los ciudadanos y el Estado, sus instituciones, sus autoridades, que creo que es clave para la construcción de futuro. Que ojo, que eso no necesariamente está basado exclusivamente en, te pongo un ejemplo, que te piden información y la información no llega, sino que también entiendo que cuando hay una relación tensa entre la ciudadanía y las agrupaciones o los distintos institucionalidad del Estado, muchas veces tiene que ver con cosas que están obligados a hacer todo el tiempo por ventanilla o tomando contacto con funcionarios del Estado, y que esa relación no es todo lo empática que deberá ser, digamos. Absolutamente. De hecho, si tú miras, por ejemplo, el estudio Desiguales del PNUD del año 2017, llega más o menos a la misma conclusión. A propósito de la desigualdad, las formas de discriminación, el Estado aparece como un ente que probablemente que discrimina en el fondo mucho, ¿no? Que establece desigualdad, que maltrata en la práctica. Y eso ya lo mostraba el estudio del PNUD del 2017, nosotros lo medimos permanentemente, y probablemente aquí hay que hacer un doble clic, ¿no? Y entender qué es lo que las personas están mirando, entienden cuando sienten discriminación, cuál es la experiencia que tienen las personas que efectivamente sienten que el Estado los puede maltratar, que los discrimina, ¿no? O que en el fondo lisa y llanamente tiene una relación distante, ¿no? De poca proximidad. Es tan importante poder indagar un poco más en eso. Nosotros creemos en particular, porque tiene que ver con lo que hacemos, que parte importante del antídoto tiene que ver justamente con generar acceso a la información pública, pero no cualquier tipo de acceso a información, como decías, aquella información que permita generar derechos llave, es decir, ejercicio de un derecho para ejercer otros derechos, que permita hacer control social de las autoridades, que permita hacer ese control que es necesario, que permita combatir la corrupción poniendo luz ahí donde a veces la opacidad da espacio para ese tipo de cosas. Y creo que eso es clave. Ahora, Gloria de la Fuente, ¿qué falta para eso? Porque está bien, tú me dices... Mira, yo creo que esto va a ser un proceso bien largo en la sociedad chilena. Por lo pronto, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, y el espíritu además de la columna que publicamos hoy día con el Contralor, en nuestro ámbito creo que hay que fortalecer claramente este sistema de transparencia e integridad pública que incluya lenguaje claro, que incluya datos abiertos, que incluya una labor de promoción súper importante para que las personas entiendan que dentro de este ecosistema de transparencia e integridad pública tienen instrumentos que le permiten hacer exigibles derechos frente a las autoridades. Yo creo que eso es clave. Y luego, desde el punto de vista de la desconfianza más generalizada en las instituciones, yo creo que el proceso constituyente sin duda va a tener rol clave. Pero esto es un proceso largo que probablemente no va a terminar solo con el texto constitucional final, sino que con una serie probablemente de legislaciones que se va a tener que generar a partir de ese texto constitucional. No, y además con una serie de tiempo donde la conducta se de alguna manera ajuste
y se adapte a una nueva institucionalidad. Fíjate, mira que uno puede decir, de pronto todo es transparente y todavía vas a necesitar que la gente utilice esos nuevos recursos y sepa que existen, digamos. Claro, exactamente, y por eso es súper importante en todo el proceso, lo hemos dicho nosotros como consejo también, a propósito del proceso constituyente. Como esto va a ser un proceso largo, donde la ciudadanía tiene que legitimar y confiar en lo que ocurra dentro del proceso constituyente, el proceso mismo, después en la construcción de arquitectura institucional que va a devenir de eso, es súper importante que exista información pública para las personas, que las personas tengan información que les permita confiar y con esa confianza o que conozcan los fundamentos de las decisiones que se van tomando de manera tal de que la confianza se deposite finalmente nuevamente en las instituciones, en las autoridades, en la arquitectura institucional que emane de ese órgano constitucional, y para eso la transparencia, el acceso a la información es un principio que es fundamental. Sí, estamos conversando con Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Ahora, vayamos a las estadísticas, que siempre son una lata, pero fíjate que de repente apuntan a alguna cosa interesante también. ¿Cuántas son más o menos las peticiones promedio por año? Te escucho, Ramón Fernando, se me fue. ¿Cuántas son las peticiones que recibe el Consejo de la Transparencia de ciudadanos, no de todos los años, más o menos? Sí, mira, nosotros tuvimos un crecimiento. Hay como dos instancias para explicar primero esto, porque creo que es importante. Primero, tenemos las solicitudes de acceso a la información pública que las personas hacen en primera instancia a las instituciones públicas, ¿no? Eso, de acuerdo a nuestros datos del año, si comparamos 2019-2020, lo que tuvimos fue un 10% de crecimiento. Es decir, llegamos a 246.000 solicitudes de acceso a la información pública, esto en el portal de transparencia, donde las personas hacen una solicitud en primera instancia. Ahora, cuando las personas no reciben información, no están conformes, etcétera, pueden recurrir al Consejo para la Transparencia a poder hacer ese reclamo. Sí. Eso, entre el 2020 y el 2019, creció un 1,2%. Es decir, nosotros en el Consejo recibimos 8.572 casos, ¿no? Vía amparo o reclamo, que se llama cuando las personas van porque no les entregaron la información o porque tienen una denuncia que hacer respecto a la información publicada en Transparencia Activa. Entonces, efectivamente hemos ido creciendo, como señalaba al principio, en términos del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Estos son datos objetivos. Pero hay una labor de promoción mucho mayor que hacer. Ahora, los medios de comunicación en esto, particularmente yo creo que las radios, probablemente porque tienen un anclaje más territorial bien importante, cumplen un rol muy fundamental, y de hecho la encuesta nacional nuestra nos habla de la confianza, un crecimiento en la confianza de los medios de comunicación como un agente que en el fondo ayuda al combate a la corrupción. Y digo eso porque efectivamente parte importante de usuarios que nosotros tenemos de la Ley de Acceso a la Información Pública son periodistas que hacen, a través del acceso a la información pública, denuncias, por ejemplo, públicas de alguna situación en particular. Hemos tenido varios casos emblemáticos en 13 años de existencia. Estamos en una labor además con la Asociación Nacional de la Prensa para poder hacer talleres y capacitación a periodistas, justamente porque aquí hay una tarea fundamental que cumplir. Las personas o los ciudadanos, cuando se acercan al Estado a pedir información, muchas veces lo hacen y de hecho lo que nos muestran además los datos, lo hacen para algún ejercicio de algún tema en particular, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de un derecho. Cuando un medio de comunicación lo hace para ejercer el control que los medios de comunicación por lo demás pueden ejercer sobre las autoridades, ¿no? En este ejercicio como accountability social, y eso es súper clave. Gloria, para terminar, una cosa que para mí me mueve ver, para mí personalmente en términos técnicos, si tú quieres, mirándolo como factor técnico comunicacional, muchas de estas cosas a veces parecen extraordinariamente buenas, parecen extraordinariamente potentes, hasta que tú te metes a tratar de buscar algo y te das cuenta que tienes que ser pero un especialista brutal, donde la forma de inquirir sobre algo que tú necesitas es tan engorrosa para llegar que finalmente, aunque te la puedan dar, no te llega. ¿Qué tan fácil es utilizar la herramienta del Consejo de la Transparencia? Mira, estamos en ese esfuerzo que es cada vez, creo, aproximarse más. Por lo pronto, la facilidad está puesta en que
tú puedes solicitar información o a través del portal de transparencia, donde está casi el 90 y algo de organismos obligados en el portal, 90% me refiero, o a través de en el fondo, las propias instituciones presencialmente, ¿no? Creo que ahí hay una tarea en la que tenemos que avanzar, porque nos han dicho, de hecho la semana pasada estuvimos entrevistando a la presidenta de una corporación muy emblemática como Miles, que hizo una solicitud de información y que a partir de esa solicitud de información, de un amparo que presentó el Consejo, levantaron datos muy relevantes sobre pastillas anticonceptivas que venían en mal estado, y por lo tanto la cantidad enorme de embarazos que se produjeron desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y ellas mapearon a través del acceso a la información pública, a través de una solicitud a una subsecretaría de Senabasta en particular. Y ahí, claro, ellas mismas nos decían, ¿no? Y es lo que hemos recogido de algunos usuarios. Si bien existe el portal y uno puede acceder a la información, no siempre para todo ciudadano es una cuestión fácil, ¿no? Exacto, a veces es inteligible. Claro, y ahí están los plazos y lo demás, que son 20 días hábiles, qué sé yo, pero creo que sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo en esa materia. Ahora, la buena noticia es que estamos nosotros legislando la Ley de Transparencia 2.0, que esperemos que vea la luz, ojalá este año, porque creemos que no hay mucha resistencia a avanzar en esta materia. Y uno de los principios que incorpora esta ley, que se va a traducir probablemente después, efectivamente, en instrucciones generales del Consejo, es que se incorpora el principio del lenguaje claro, es decir, existe una red de lenguaje claro en el Estado chileno, hay una cierta tradición en el mundo sobre esto, que incorpora esta idea de que para aproximarnos a los ciudadanos no solamente tenemos que hacer bien la pega, sino que además tenemos que hablarle de manera más clara a los ciudadanos. Okay. Incorporando el principio del lenguaje claro, creo que nosotros podemos, independiente de los avances que estamos haciendo ahora de todas maneras, aproximarnos de mejor manera también a las personas. Hay un desafío de lenguaje y de proximidad que yo creo que tenemos que abordar de todas maneras. Todo en el sitio web www.consejotransparencia.cl. Exactamente. Y el portal de transparencia, que también podemos acceder a través del sitio, que es para hacer las solicitudes de acceso a la información pública. Educa Transparencia, que es un portal que tenemos justamente de promoción y educación para la ciudadanía, para tener temas de herramientas educativas ahí también para profesores. Hoy en día que existe la asignatura de educación para la ciudadanía, y hay cosas muy interesantes que pueden recurrir los profesores, la sociedad civil, los ciudadanos, para poder efectivamente apropiarse de un valor que es un derecho fundamental. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo Nacional para la Transparencia, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que estés muy bien. Y a todos ustedes tengan un muy buen día. Chao, chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Junto a